Imagina estar en medio del océano. No hay tierra a la vista, solo mar. De pronto, el radar empieza a emitir una alerta. Y frente a ti, una pared de agua, más alta que un edificio de 15 pisos. Una ola de 50 metros viene directa hacia el casco. No hay tiempo para escapar, solo para resistir. En este vídeo te llevamos al límite de la supervivencia en alta mar. Vas a ver cómo es enfrentar una ola colosal en plena faena de pesca, qué hacen los capitanes cuando no hay salida, cómo reaccionan los pescadores mientras todo tiembla, y porque sobrevivir no es cuestión de suerte, sino de decisiones, diseño y nervios de acero. Bienvenido al mar más peligroso del planeta, donde una ola puede tragarse un barco entero en segundos, y aún así hay hombres que vuelven a salir y vuelven a pescar. Y por cierto, si no quieres que una ola de 50 metros te persiga en tus pesadillas, mejor suscríbete, deja tu like y comenta algo épico. Nos ayudas más de lo que un radar ayuda en plena tormenta. Gracias, valiente del teclado. No hablamos de olas grandes. Hablamos de monstruos marinos reales, conocidos por la ciencia como roe waves u olas errantes. Inesperadas, aisladas y tan destructivas que hasta hace poco se pensaban imposibles. Pero ahí están, documentadas en radares, vídeos de barcos y en los relatos aterradores de marineros que las enfrentaron cara a cara. Una ola gigante puede alcanzar 30, 40 o incluso más de 50 metros de altura. Eso es más alto que un edificio de 15 plantas. Lo más aterrador no es su tamaño, es que aparecen de la nada. No forman parte de un patrón de olas, no vienen con la tormenta, no tienen aviso previo. Son picos solitarios, nacidos del cruce de corrientes, del viento extremo del caos del océano. Durante décadas, se pensó que eran leyendas, exageraciones de marineros exhaustos. Pero en 1995, todo cambió. El Draupner, una plataforma petrolera en el Mar del Norte, registró por primera vez con instrumentos científicos una ola de 25,6 metros completamente aislada. Desde entonces, los datos empezaron a confirmar lo que muchos ya sabían por experiencia. Estas olas no solo existen, son más frecuentes de lo que se pensaba. Donde ocurren, hay zonas negras en el mapa. El Mar de Noruega, el Atlántico Norte, el pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida, el Mar de Bering, lugares donde el océano se desboca, donde las corrientes se cruzan a velocidades diferentes, el viento sopla sin tregua y el relieve submarino canaliza la energía de forma explosiva. Y lo peor, pueden surgir incluso en condiciones normales. No necesitas una tormenta para ver una de estas paredes de agua. Hay registros de olas rogue formadas en plena calma, sorprendiendo a barcos con cubierta seca y viento estable. Es decir, el radar no siempre avisa. La tormenta no siempre anuncia su llegada. Las olas de este tipo no se comportan como las demás. Su fuerza no se reparte. Golpean con un impacto concentrado, vertical, como si una montaña de agua cayera de golpe sobre el casco. Hay barcos que han sido partidos por la mitad. Otros, volcados sin que el resto de la tripulación entienda qué ocurrió. Pero incluso cuando no hunden, dejan marcas. Cubiertas destrozadas, puentes de mando arrancados, antenas dobladas como ramas. Y lo más peligroso, personas arrastradas al mar sin que nadie pueda hacer nada. Nadie sabe con certeza cuántos barcos se han perdido por culpa de olas como estas. Porque en muchos casos, nunca se encontró rastro alguno. Solo una señal de emergencia interrumpida. Y un silencio que lo dice todo. En medio del océano no hay testigos, solo el barco y la ola. Y en algunos casos, lo imposible ocurre. El casco no se rompe, el timón aguanta, la tripulación sobrevive. Estas son historias reales de barcos pesqueros que enfrentaron murallas de agua y vivieron para contarlo. Una de las más impactantes ocurrió en 2001 en el Mar de Bering. El barco pesquero Arctic Rose desapareció sin apenas emitir señales. Pero esa misma noche, el Aleutian Spray, otro pesquero en la misma zona, reportó haber sido golpeado por una ola de más de 30 metros, que arrasó la proa y arrancó parte de la caseta de control. Sobrevivieron porque el capitán, al ver que no había escapatoria, giró el barco de frente hacia la ola. Fue una maniobra desesperada, pero funcionó. Enfrentó el impacto con la parte más sólida del casco. El barco quedó destrozado, pero flotando. Otro caso estremecedor fue el del liner calamarero Longxing 629, un barco chino atrapado en medio del Pacífico Sur. En 2016, durante una operación nocturna, una ola gigantesca rompió el costado de estribor.
Entró tanta agua que la cubierta inferior se inundó en segundos. La tripulación se encerró en el puente de mando y selló con puertas internas para evitar el hundimiento. Usaron los propios cuerpos para bloquear entradas de agua, hasta que la presión descendió. Milagrosamente, nadie murió. El barco llegó de regreso con ayuda, navegando de lado. Más reciente, en 2020, el barco ruso Capitán Opochinov enfrentó una ola monstruosa frente a las costas de Kamchatka. A pesar de contar con diseño reforzado para hielo, el oleaje destrozó los mástiles y arrancó 2 contenedores del cargamento. Las imágenes grabadas desde dentro del puente muestran cómo la ola cubre por completo el barco y la embarcación emerge segundos después, como si saliera de una lavadora gigante. Y luego están los casos que no salen en los informes oficiales. Capitanes que narran haber visto olas negras como muros, pescadores que cuentan cómo el agua dobló barandillas de acero como si fueran papel de aluminio, y mecánicos que aún llevan cicatrices de aquella noche en la que la cubierta desapareció bajo el mar y volvió a aparecer segundos después. En todos estos casos hay un denominador común: la tripulación no se rindió. Aseguraron escotillas, se aferraron a los puntos de amarre, gritaron órdenes en medio del rugido del agua. Porque cuando una ola monstruo golpea, nadie más te va a salvar. Solo tú, tu equipo y el barco que no debe fallar. Detectar una ola de 50 metros no es como ver una nube en el cielo. Estas gigantes pueden formarse en cuestión de minutos y desaparecer igual de rápido, dejando apenas una señal en los instrumentos y el caos a bordo. Aún así, la tecnología ha evolucionado y hoy en día, los barcos pesqueros más avanzados tienen verdaderos sistemas de alerta temprana en medio del mar. Todo comienza con el radar de superficie marina, que escanea constantemente la altura y la frecuencia de las olas. Cuando una anomalía aparece, una ola que es el doble de alta que el promedio circundante, el sistema activa una alerta visual y sonora. No siempre hay tiempo para maniobrar, pero sí para prepararse, asegurar puertas, apagar maquinaria delicada, reforzar el rumbo. Luego están las boyas inteligentes, repartidas por océanos clave como el Atlántico Norte, el Mar del Norte o el Mar de Bering. Estas boyas flotantes miden el movimiento del agua en tiempo real y transmiten los datos vía satélite a centros de monitoreo global. Cuando una ola fuera de escala se registra, los datos se comparten con los barcos en la zona. Pero el océano es enorme, y estas boyas apenas cubren un pequeño porcentaje. También hay tecnología satelital como la del sistema europeo Copernicus, que emplea altímetros radar en órbita para medir la altura de las olas desde el espacio. Su resolución permite detectar patrones anormales, pero tiene un retraso. Lo que detecta ya ocurrió. No es prevención, es evidencia. Los barcos pesqueros más modernos incluyen también sensores de presión en el casco, capaces de sentir cambios violentos en la fuerza del agua antes de que la ola impacte por completo. Algunos incluso incorporan cámaras térmicas frontales, que detectan diferencias de temperatura en la superficie marina, una pista indirecta de que algo enorme se está formando a pocos kilómetros. Y luego está la inteligencia artificial. Algunos sistemas de navegación avanzada pueden cruzar datos meteorológicos, lecturas satelitales, presión atmosférica, viento y frecuencia de olas, para estimar el riesgo de aparición de una rogue en las próximas horas. No la predicen con certeza, pero alertan: zona peligrosa, navegue con precaución. El problema es que estas olas no siempre obedecen las reglas. Se forman donde no deberían y golpean sin compasión. A veces, ni el mejor radar puede salvarte. Por eso, muchos capitanes siguen confiando en algo más antiguo que cualquier satélite: el instinto, la experiencia y la disciplina para estar preparado siempre. Sobrevivir a una ola monstruosa no es casualidad, es ingeniería. Porque cuando 20.000 toneladas de agua golpean la proa como un martillo vertical, solo hay una línea de defensa: el diseño del barco. Todo comienza con la estructura del casco. En los pesqueros de aguas profundas, el acero no se elige por precio, sino por resistencia al impacto y a la flexión. El espesor del casco puede superar los 30 milímetros en la zona de la proa y está reforzado con costillas internas que distribuyen el golpe a lo largo del esqueleto del barco. Cuando una ola lo embiste, no debe doblarse, debe resistir como una caja fuerte flotante. Pero no solo se trata de resistencia, se trata de forma. Las embarcaciones preparadas para mar abierto tienen un diseño de proa curvada y elevada, lo que les permite romper la ola en lugar de absorberla de lleno. Esa forma ayuda a que el agua fluya hacia los costados y no aplaste la cubierta como una plancha hidráulica. La línea de flotación también se ajusta al tipo de mar. En zonas como el Atlántico Norte o el Mar de Bering,
Los barcos se construyen con centros de gravedad bajos, más anchos en la base, lo que les da estabilidad en giros bruscos y evita el vuelco lateral cuando el barco es golpeado de costado. Y luego están los compartimentos estancos, verdaderos pulmones internos que salvan vidas. Si una ola rompe una escotilla o inunda una sección, los compartimentos herméticos evitan que el agua se propague al resto del casco. Muchos barcos tienen más de 10, algunos incluso con compuertas automáticas que se cierran al detectar presión anormal. Los sistemas de drenaje también son cruciales. Una ola de 50 metros no solo golpea, inunda. Por eso, las cubiertas están diseñadas con canales inclinados, bombas de achique de alta velocidad y válvulas que expulsan agua con fuerza antes de que llegue a las áreas habitadas. Incluso la sala de máquinas está diseñada como búnker. Suele estar protegida por doble blindaje en lo más profundo del barco, para evitar que el impacto directo afecte al motor. Si el motor muere, el barco queda a merced del mar, y ahí es donde todo puede perderse. Y no olvidemos el puente de mando. En los barcos pesqueros oceánicos, está elevado y protegido por vidrios laminados resistentes a impactos de más de 1 tonelada. Porque si la ola golpea allí, los capitanes deben seguir viendo, seguir decidiendo. Cada soldadura, cada remache, cada refuerzo, está puesto ahí por una razón. Porque en alta mar no hay segunda oportunidad. Un barco mal diseñado no recibe una advertencia, solo un golpe, y después el silencio. Cuando una ola de 50 metros se aproxima, no hay tiempo para pensar, solo actuar. Los protocolos están memorizados, porque si dudas, el mar decide por ti. Lo primero es asegurar el cuerpo. En cubierta, los pescadores tienen apenas 15 o 20 segundos para engancharse los puntos de sujeción, llamados lifelines. Son cables de acero anclados a lo largo del barco, que salvan vidas cuando el agua barre la superficie. Un resbalón sin estar amarrado, y desapareces. Los que están bajo cubierta corren a cerrar escotillas, asegurar puertas presurizadas y bloquear accesos que podrían inundarse si el casco se raja o se rompe una compuerta exterior. Cada compartimento que se sella puede ser la diferencia entre un barco hundido o uno aún flotando. En la sala de máquinas, los técnicos encienden sistemas auxiliares, preparan las bombas de emergencia y cortan procesos que podrían provocar cortocircuitos o incendios si el agua entra. Todo esto se hace sin hablar, casi por reflejo, como un ballet mecánico entrenado para lo peor. En el puente, el capitán toma una de las decisiones más importantes, cómo recibir la ola. Si por la proa, para cortarla. Si de costado, para girar y evitar el vuelco. Una mala maniobra, y el barco se convierte en una balsa sin control. Una buena, y tal vez sobrevivan. Los tripulantes que no están en funciones activas corren a las estaciones de emergencia. Se colocan trajes de flotación, revisan el material de supervivencia y esperan en silencio. No hay gritos, no hay histeria, solo concentración. Porque todos saben que el siguiente minuto puede ser el último. Una ola de ese tamaño no es solo un golpe. Es una avalancha de presión, ruido, oscuridad y fuerza inhumana. Hay quienes han descrito el impacto como ser arrojado por un gigante invisible. Todo tiembla, el suelo sube, las luces parpadean. A veces, el barco se inclina 40 o 50 grados y aguanta. Otras veces, se apaga por completo. Y cuando pasa, si sigue flotando, comienza otro proceso. Revisar daños, buscar heridos, contar cabezas. Porque si falta uno, hay que actuar rápido. El mar no devuelve lo que se lleva. No hay entrenamiento suficiente para estar listo emocionalmente. Pero los que sobreviven lo hacen por una razón. Cada miembro de la tripulación sabe qué hacer sin esperar la orden. En un barco pesquero en alta mar, no hay margen para el error. Solo segundos y una oportunidad. Cuando impacta, todos esperan el golpe. El rugido, la sacudida, el momento en que el barco se levanta y cae como si el océano lo escupiera. Pero el verdadero terror empieza cuando todo parece haberse calmado. Y entonces se descubre lo que quedó roto. Lo primero es el agua. Puede entrar por cualquier punto débil. Una escotilla mal cerrada, una junta agrietada, una compuerta forzada por la presión. No necesitas que el barco se hunda en el acto. Basta con una filtración lenta, silenciosa, que empiece a llenar compartimentos sin que nadie lo note. Algunos barcos se han ido al fondo horas después del impacto, no por la ola, sino por lo que esa ola rompió. La segunda amenaza es la maquinaria interna. Motores apagados por cortocircuitos, generadores dañados, bombas de achique inutilizadas. Cuando el sistema eléctrico cae,
el barco queda ciego, sin radar, sin navegación, sin comunicación, y con una tormenta todavía activa. Eso es como quedarse sin ojos en mitad de un campo de batalla. Luego está la desorientación de la tripulación. Algunos están heridos, otros en estado de shock. Las rutas dentro del barco cambian porque hay pasillos inundados, puertas bloqueadas o muebles industriales flotando fuera de su sitio. En medio de esa confusión, un segundo golpe puede ser fatal. Y si el timón ha quedado dañado o el motor no responde, el barco pierde su capacidad de maniobra. Ya no puede enfrentarse de frente a las siguientes olas. Y eso lo convierte en una presa fácil, un objetivo que no se defiende. El mar no perdona a los que se quedan inmóviles. Otro peligro oculto es la contaminación del aire interior. Cuando el agua inunda salas técnicas, puede mezclarse con combustibles, productos de refrigeración o aceites tóxicos. El resultado, vapores que circulan por los sistemas de ventilación, invisibles, letales, y no menos importante, las comunicaciones rotas, sin radio, sin GPS, sin señal de socorro. En ese punto, el barco está solo, literalmente. Si no hay otro buque en las cercanías, nadie sabrá lo que ha pasado, ni que necesita ayuda. Una ola puede durar segundos, pero sus consecuencias pueden arrastrarse durante horas o días. Y es ahí donde comienza la segunda batalla, la de mantener el barco vivo, a flote, operativo. Porque en alta mar, sobrevivir al golpe no significa haber sobrevivido. Sobrevivir no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Por eso, antes de pisar un barco de pesca en zonas extremas, muchos tripulantes pasan por centros de entrenamiento donde se simula el infierno. Literalmente, uno de los más conocidos está en Noruega. Allí, los futuros pescadores entrenan en piscinas con olas artificiales, viento forzado y temperaturas heladas. El objetivo es simple: aprender a no entrar en pánico cuando todo se viene abajo. Se practica como ponerse un traje de inmersión en menos de 60 segundos, como saltar desde cubierta alta, como sobrevivir en el agua con visibilidad nula y sin comunicación. También se entrenan maniobras de rescate interno, apagar incendios dentro del barco, sellar compartimentos en plena inundación, mover a un herido inconsciente por escaleras metálicas mientras el suelo se inclina más de 30 grados. Todo se hace con ruido, luces parpadeando y sirenas que simulan una emergencia real. Porque cuando el pánico aparece, solo sobrevive el que ya ha estado ahí, aunque sea en un simulacro. Los capitanes, por su parte, entrenan en simuladores de puente de mando, con escenarios programados de tormentas reales que han hundido barcos. No solo aprenden a pilotar bajo presión, aprenden a tomar decisiones críticas en segundos, con tripulación gritando por radio y sistemas cayendo uno tras otro. Y no se trata solo de saber nadar o usar un chaleco. El entrenamiento incluye resistencia psicológica, protocolos de evacuación con cronómetro y simulacros nocturnos donde la tripulación debe salir del barco a ciegas, con el casco inclinado y obstáculos flotando por los pasillos. En cada campaña, además, se repasan los protocolos a bordo. Se realizan simulacros reales en mar abierto, hombre al agua, incendio en cocina, inundación de sala de máquinas. Cada miembro de la tripulación tiene un rol asignado, y si lo olvida, puede costar vidas. Este tipo de entrenamiento no se ve desde fuera, pero es lo que marca la diferencia cuando el mar se enfurece. Porque en una ola gigante, no hay tiempo para leer manuales. Solo puedes hacer lo que ya entrenaste, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a 1000. Cuando todo tiembla, cuando las luces parpadean y el radar muestra una ola imposible, hay una figura que no puede temblar: el capitán. En ese momento, él no es solo el jefe del barco, es quien decide si todos vuelven a casa o no. En la sala de control no hay margen para la duda. Este no es un puente como en las películas, con paneles brillantes y calma. Es un búnker de acero, con pantallas, alarmas, monitores de presión y radios que explotan en gritos técnicos. Allí, el capitán tiene segundos para decidir: afrontar la ola de frente, maniobrar de costado, frenar motores o acelerar. Una mala decisión puede hacer volcar el barco. Una buena puede salvar 40 vidas. El capitán estudia más que navegación. Conoce el comportamiento del mar, el peso del barco cargado, el ángulo ideal de impacto y las limitaciones de cada sistema a bordo. En su cabeza, procesa toneladas de información en segundos, mientras afuera ruge una montaña de agua. Pero no lo hace solo.
Junto a él están los oficiales de puente, técnicos de radar, encargados de comunicaciones y operadores de motores listos para ejecutar órdenes sin titubeos. La coordinación es total. Aquí, nadie pregunta por qué, solo actúa. Muchos capitanes veteranos han sobrevivido a varias tormentas. Y todos dicen lo mismo: la peor ola no es la más alta, sino la que llega cuando ya estás cansado. Por eso, la preparación mental es parte del oficio. El capitán no solo guía el barco, también mantiene unida a la tripulación, incluso cuando el miedo se mete por las botas. En momentos críticos, hay decisiones que no vienen en ningún manual. Apagar una sección para salvar otra, cambiar de rumbo aunque signifique alejarse del objetivo, abandonar redes o carga para aligerar peso, o incluso prepararse para evacuar. Y cuando la ola golpea, el capitán no se esconde. Está de pie, con la mirada fija en el horizonte invisible, mientras el barco se eleva como un ascensor y cae con un estruendo que sacude los huesos. Ese es su lugar, ahí, en medio del caos. Porque mientras todos esperan instrucciones, el capitán ya está pensando en la siguiente ola. El viento en alta mar puede superar los 120 kilómetros por hora durante una tormenta. Sopla en ráfagas irregulares que empujan al barco fuera de curso, desestabilizan la dirección de la proa y levantan olas secundarias que golpean desde ángulos imprevisibles. Además, cuando el viento se cuela en la estructura del barco, puede arrancar barandillas, antenas, puertas mal aseguradas o personas. Y luego está el hielo. En algunas zonas del norte y sur extremos, las olas no vienen solas. Vienen cargadas de fragmentos de hielo flotante, bloques que actúan como proyectiles sólidos capaces de romper parabrisas blindados y dañar sistemas expuestos. Peor aún, el propio barco empieza a congelarse. Cuerdas rígidas, con puertas selladas por escarcha, cubiertas convertidas en pistas de patinaje letales. Un paso en falso y vas al agua. Pero el elemento más traicionero es la oscuridad absoluta. Durante el invierno polar, hay zonas donde no hay luz solar durante semanas. En mitad de una tormenta, esa oscuridad se vuelve completa. Solo se ve lo que iluminan los reflectores del barco y a veces ni eso. Las olas son invisibles hasta que ya están encima. El radar avisa, pero el ojo humano no distingue si hay una ola de 5 metros o una de 40. En estas condiciones, la tripulación se mueve por memoria. Cada escalón, cada compuerta, cada punto de anclaje debe estar grabado en la mente. Porque resbalar o perderse durante un cambio de turno puede significar quedar atrapado bajo maquinaria o salir volando por la borda sin que nadie lo note. Los equipos electrónicos sufren igual. El frío afecta las pantallas, las cámaras térmicas se congelan y hasta los satélites pueden perder precisión por interferencias atmosféricas. En resumen, navegar se convierte en un acto de fe, sostenido solo por experiencia y reflejos. Si este viaje por el lado más salvaje del océano te ha impactado tanto como nosotros, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Nos ayudas a seguir creando estos documentales extremos para mostrar lo que nadie se atreve a grabar. Nos vemos en la próxima tormenta.